Red Hot Chili Peppers es una de las bandas más grandes de la historia, y no es para menos. Sus canciones y sus videos marcaron nuestra infancia y adolescencia. En este video analizaremos uno de sus éxitos más grandes, Californication. Bienvenidos al Observador Indiscreto. No estoy exagerando si les digo que la letra de esta canción da como para hacer una tesis de grado. O sea, la letra es profunda, llena de metáforas, referencias a personajes del cine, de la música, de la historia. Y lo que voy a hacer en este video es que me voy a enfocar más que todo en la conexión que hay entre la canción, la letra de la canción y el videoclip. Y no vamos a analizar la letra paso por paso porque sería demasiado extenso y, como ya les dije, da como por una tesis. La letra fue escrita por el vocalista de la banda, Anthony, y el video fue dirigido por Jonathan Dayton y Barry Faris, que son dos realizadores que se volvieron muy famosos después por una película que se llama Little Miss Sunshine. Pero no hablemos más, vamos a darle directo al videoclip, a darle caña a esto. Recuerden que no puedo mostrar pedazos muy largos del video por cuestiones de copyright, pero bueno, así es la vida, así es YouTube. Comenzamos viendo el mapa de California e imágenes de las escenas del video, además de una barra de cargando, muy común en los videojuegos. Luego vemos un unicornio volando, que va directamente conectado con la letra. Esto lo analizaremos un poco más tarde. Observamos los personajes del juego, que son los 4 integrantes de la banda. Tenemos a los lados un puntaje de sus habilidades, donde se destacan el puntaje máximo para el instrumento de cada uno. Tenemos al guitarrista John Frusciante, que comienza la aventura en las calles del Boulevard, donde están las estrellas de la fama, algo que se nombra más adelante en la canción. Esquiva a unos personajes que parecen espías, haciendo referencia a la primera frase. Al parecer fue algo que una mujer dijo junto al vocalista en Australia. Además vemos una lista de chicas rubias haciendo fila en un casting donde se buscan hot talents, acá haciendo referencia a la segunda frase. Y termina la primera frase diciendo algo como: Bueno, antes de continuar, hay que aclarar que la canción habla de la influencia, de la buena y la mala influencia que hace Hollywood en todo el mundo. Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers, él decía que, digamos, la letra no estaba hablando de un tema sexual como mucha gente lo sugería, sino que más bien estaba hablando de esa influencia del arte que se hace en Hollywood, la música, el cine, la televisión, todo, y cómo se influencia a la gente en todo el mundo. Y digamos que de cierta manera manipula los pensamientos de las personas, creando ideas locas de lo que puede estar pasando en Estados Unidos, creando un estándar de belleza, creando una música que es la ideal para escuchar, y digamos que todo lo que es la cultura pop que es creado por Hollywood. Luego vemos los verdaderos músicos tocando como si estuvieran en el cielo, un mundo de sueños. Aunque en la guitarra se refleja una luz del estudio, ya que el video fue grabado enteramente en fondo verde. Justo después vemos al guitarrista John Frusciante en un momento muy importante para él. Por primera vez, John lo que hace es mostrar sus cicatrices. Al principio no era como muy evidente, yo la verdad no las había visto hasta que empecé a analizar el video, y hay unas cicatrices por los dos brazos, y mucha gente decía que podía ser a causa de un incendio que vivió, pero no es eso. La realidad es que es mucho más triste, y es que es consecuencia de su adicción a las drogas. Durante una época se inyectaba y tuvo varias heridas que se infectaron, y pues por lo drogado que estaba ni se daba cuenta. Ahora vemos al baterista en medio de montañas de California haciendo snowboard. Sin embargo, Chad Smith nunca había hecho este deporte. Para el rodaje, los integrantes debían imitar los movimientos en fondo verde. En el coro tenemos la confusa frase First Unicorn Born. Y es aquí donde entra el unicornio que vimos al principio. Este se refiere al caballo con alas que veíamos en las películas de TriStar, un gran estudio de Hollywood. Es el momento de Flea,
quien está en un bosque y se topa con una joven embarazada en medio de un ambiente extraño, algo que se conecta con la frase que escuchamos. Se nombra el Boulevard y sus estrellas, y vemos cómo destruyen el bosque, como si Hollywood estuviera destruyendo el mundo. Regresamos con John en una de las partes más geeks de la canción y el video. Puede que el espacio sea la última frontera, pero se hace en un sótano de Hollywood, dice Anthony, haciendo referencia a Star Trek. Space, the final frontier. Y mostrándonos que en Hollywood todo es mentira. Justo al lado vemos otro rodaje de una escena erótica, haciendo referencia al coro, donde evidencian que se venden escenas fuertes, pero que las presentan como si fueran indefensas. Finaliza esta parte con 3 referencias a grandes personajes de la historia. Por un lado, de la parte musical, Anthony nombra a Kurt Cobain y nombra el álbum de David Bowie Station to Station, donde se encuentra la canción The Man Who Sold the World, canción que cantaba Kurt con Nirvana. Bueno, esta parte fue la que más me voló la cabeza, porque en una sola frase dicen algo así como Cobain, can you hear the space singing songs of station to station? Cuando se hace un poco la investigación se descubre primero que las esferas hacen referencia a Foo Fighters. ¿Por qué a Foo Fighters? Porque hay unas esferas, o digamos el nombre Foo Fighters nació de unas esferas que enviaban los nazis a Europa en la Segunda Guerra Mundial. Al final de todo, lo que nos están tratando de decir es que le están diciendo a Cobain, como estás escuchando, que los Foo Fighters son famosos gracias a tu legado, algo así. Gracias a las canciones que hiciste cover, gracias a todo eso que hizo Kurt Cobain. Y que a la final, el mismo Kurt Cobain, que era un personaje como tan punkero, como tan en contra de lo comercial y todo eso, no podía escapar a toda esta influencia maligna de Hollywood. Uf, mucha información. Y aparte le meten a Da Vinci en el video. Yo sé, me fui muy lejos con la letra, pero creo que valía la pena. Bueno, y lo que sigue, porque Anthony, que es el que escribió la letra, dice algo como Alderaan es el planeta de la princesa Leia en Star Wars. Entonces, más o menos quiere decir como que a pesar de que en Hollywood se hace planetas o se crean guerras galácticas que son mentiras, Alderaan no está muy lejos. Y Alderaan quiere decir que este planeta que se destruye en Star Wars, que es destruido por la Estrella de la Muerte, se parece a la Tierra, porque la Tierra podría destruirse muy pronto. En cuanto al video, se pone un poco más simple, por algunos segundos, donde vemos la influencia del videojuego a tope. Y tal vez para las nuevas generaciones los gráficos sean feos, raros, pero para la época hacer un video así era oro. Estábamos llegando a la fiebre por los juegos de carreras y mundo abierto. Y para la parte del carro, Anthony propuso inspirarse en Crazy Taxi. Luego vemos a los personajes metidos de lleno en ese mundo de fantasía que vende Hollywood, lleno de objetos voladores, insectos gigantes y John Frusciante en la máquina diseñada por Da Vinci y que suponemos robó del estudio de cine. En la letra se nombran unas vibraciones de terremoto en una guitarra de una chica, conectando la alta actividad sísmica de California con vibraciones de guitarra que son más bien positivas y que muestran el desarrollo musical de la región. Sin embargo, en el video se hace solo referencia a los terremotos y vemos cómo la ciudad se va cayendo, o más bien cómo a la final la mentira de Hollywood se va cayendo. Qué información la que hay en este video, la verdad es una obra en todos los sentidos, en lo musical, en lo audiovisual, y es algo que vale la pena ser analizado. Espero que les haya gustado este video. La verdad me toma mucho tiempo investigar, sacar conclusiones, mirar lo que opinan algunas personas, lo que opinan otras y poder recopilar todo para hacer este video. Así que bueno, espero que les haya gustado, denle like, comenten, denle me gusta, lo que quieran, háganlo real, mándenlo a sus amigos, mándenselo a todo el mundo. Todo bien, picos, chao para todo el mundo, abrazos, chao.